Cuando Josefa se dio cuenta que la medicina tradicional no la pudo sacar de su depresión, decidió darle un vuelco a su carrera, de pasar de estar embriagada por la espiritualidad a desilusionarse de ella. En este podcast compartiremos lo que en pocos lados se habla. Quizás esta palabra que está un poco manoseada, la espiritualidad, el despertar. Pero más que nada nos iremos a la ciencia y por qué esto nos hace bien. Bienvenida, Josefa, a este primer episodio del podcast La Nave, donde no solo vamos a hablar de ciencia, emprendimiento, sino que queremos tocar un poquito e indagar profundo en algo que yo creo que no todos están viendo, que es cómo la ciencia y la espiritualidad convergen. Y en mi búsqueda de esto tengo demasiada curiosidad por conocer gente que haya tocado las dos patitas, que no esté en salirnos un poco quizás del que está full en aire, que ha vivido toda su vida en eso, o hijo de chamanes, cosas así. Es como un amigo me decía, una patita en lo espiritual, una patita en lo material. ¿Dónde está ese equilibrio? Y es ahí donde quiero indagar. Así que muy bienvenida a este primer episodio. Un honor tenerte aquí. Gracias por apañar. Y cuéntale un poco al público. ¿Quién es Josefa La González pregunta. Videla? O como quieras responderlo en este momento que está. Bueno, gracias Alan por la invitación. Mientras te sirvo un poquito de cacao. Para que la Gracias. conversación fluya. ¿Quién es Josefa González? Yo creo que un alma muy curiosa, que no se conforma con respuestas simples o tan terrenales, por ejemplo, o, ahora que lo dices tú, tan fragmentadas, o terrenal o espiritual, sino que busca como integrar ambos mundos, y creo que la respuesta está de adentro hacia afuera. Como que siento que mi gran llamado es a recuperar esa sabiduría interna que se activa cuando uno decide ver hacia adentro. ¿Y qué se activa cuando uno decide ver adentro? Como que evitamos mucho mirar adentro, Sí, nos sí, incomoda totalmente, ¿no? Sí. Por algo uno lo hace. Se activa tanto tus fortalezas, virtudes, luces, como aquello doloroso, las heridas, los traumas, lo que nos duele también, ambas cosas. ¿Qué pasa cuando conectamos con eso? ¿Con lo doloroso o con lo bueno? Ajá. ¿Con lo doloroso? El animal interno va a querer huir, el Ya. mamífero interno, que está diseñado para buscar el placer y alejarse del dolor. Ujú. Pero la parte más consciente humana va a entender de que el animal opera así y que uno puede sobreponerse a esa búsqueda frenética del placer o de lo instantáneo. Entonces, ya, tú eres Josefa, has pasado por todo un proceso de transformación, pero cuéntame un poco cómo partiste. Tú eres médico, entraste en el camino tradicional, desde una familia tradicional. Sí. Estaba ahí más o menos embarcada, más o menos lo que me pasó a mí también. Era como estudiar, trabajar, casarse, morirse. El una guión. cuestión. El guión. El guión. El guión. Sí. De ahí vengo a estudiar medicina porque, por un lado, yo quería ayudar a mi familia a sanar. Y la modalidad más encima que la sociedad aplaudía era siendo médico, finalmente. O sea, como la más prestigiosa o la más segura. Y ahí seguí, me metí en el mundo tradicional y ahí mismo yo... ¿Qué te llamó a estudiar medicina? Eso, como querer... Mira, mi familia se enfermaba mucho, ponte Ya. tú, ¿cachai? Entonces, no sé, pues mi mamá le daba X, mi papá le daba Z, mi abuelo esto, y yo decía, ya, pero ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Cachai? Muy en el rol del salvador también. Acá se mezcla un poco el drama de querer salvar al otro, pero también un deseo súper profundo y esencial de querer ayudar al otro, ¿cachai? Y de qué forma, a través de mi conocimiento, de poder entender lo que le ocurría. Y de ahí nace el querer ser médico. Y porque me gustaba mucho el cuerpo humano, o sea, biología me encantaba, pero porque entendía el cuerpo humano. Como que me lo imaginaba por dentro y decía, ah, sí, obvio que esto pasa, y me encantaba. Mucho más que las matemáticas o que, no sé, lenguaje o historia, ¿cachai? O sea, donde se cruzaba la vocación más el deber ser. Sí,
convergía ahí bien. Convergía ahí bien sólido, ya. Tenía ahí como ese llamado también. Sí, pero obviamente igual estaban los profes que te decían, ¿y usted qué va a estudiar? O sea, como que obviamente está el profe que te dice, no sé, pues si uno le va bien en el colegio y le decís voy a estudiar arte, no te va a decir que es bueno que estudie arte. Te va a decir, ¿cómo si usted puede estudiar, ser abogada, puede ser ingeniera? Como los típicos roles sociales súper aclamados, ¿cachai? Entonces yo le decía, pues me gustan ciencias, me metí al electivo biólogo y químico biólogo, no sé cómo se llama. Igual me gustaba la nutrición, me gustaban los alimentos en su época. Y yo digo, pucha, puedo ser nutri, pero ¿cómo vas a ser nutricionista? ¿Cachai? Y yéndonos hacia adelante, ya, estudiaste medicina Sí. y hubo un momento que te hizo cambiar de rumbo en el fondo. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue una cosa paulatina? ¿Fue una tocada de fondo? ¿Fue un basta? Si pudieras retomar y ir al punto que tú dices como, ok, desde ahora en adelante mi rumbo cambia. Llévanos para allá. Ya, a ver, el rumbo así, o sea, el punto yo creo que de inflexión máxima fue cuando yo estuve muy deprimida. O sea, muy deprimida. No comía, no dormía, ¿cachai? A un nivel de que en verdad era como un zombie en vida, ¿cachai? Y fue tanto el autoabandono y tanto como esto de ver el sistema tan deshumanizado, porque tenía profes que no eran El docentes. sistema te enfermó al final. Sí, súper, pero también yo tenía pocos recursos y herramientas, ¿cachai? Ajá. Entonces fue ese momento de decir, me veo tan mal, tan mal, y un profesor que nos hizo así como, no te quiero decir como con detalle, pero fue súper inhumano, que fue como, no doy más con esto, y llegué a mi casa, mamá, es que todos tienen miedo de hablar, y miedo de decir que nos está maltratando, así, estaba tan como sulfurada, ¿cachai? Y ella me miraba así, no sabía qué decirme, porque les contaba estas injusticias, les contaba que, no sé, pues un día nos mandaban a hacer tareas, el día siguiente se olvidaban nomás. Y tú, como buen alumno, estudiando hasta las 3 de la mañana para tareas, y al día siguiente todo así tiritando para cuándo es el control, y de repente no había control. Entonces tú decías, como que no había como respeto por los alumnos. Y así muchas cosas más. Entonces fue una sumadilla de cosas que finalmente, verme en el hoyo, así como queriendo nada, totalmente quemada. Y dije, nunca más haré esto. ¿Cachai? Ese fue como el pivot, el punto de inflexión finalmente. Pero yo de antes sabía que no quería el camino convencional. Si eso fue lo más como contradictorio y paradójico de toda mi carrera, o sea, mi trayectoria. Porque yo me metí a medicina sabiendo que no me gustaba ninguna especialidad. ¿Cachai? Que me gustaba más la parte alternativa. O sea, sabía igual. Pero me daba un poco de vergüenza reconocerlo y aparte que no había un plan claro. ¿Y cómo voy a hacer eso? No tengo idea. Y de hecho, en el anuario de medicina sale ahí como especialidad, no sabe, alternativa, integrativa, holística, ¿cachai? Entonces, ¿de dónde nace esto de la alternativa? De darme cuenta que mi mamá, mi papá, mi abuelo se enfermaba porque sí. Era como la capacidad de darme cuenta de lo invisible para mucha gente, ¿cachai? Lo poco concreto, lo emocional, darme cuenta que justo se enfermó y esto pasó. Claro, mi cabeza no te lo podía traducir. Tú empezaste a ver patrones. Sí. Y después lo estudiaste y dijiste como, esto no está resolviendo esos patrones, ¿cachai? Claro. Le estamos dando una pastilla, pero el patrón se repite y se repite y se... Más que eso también, ¿no? Te digo ahora, pero en su momento fue mi papá, que decirle lo examiné y le dije, papá, tenía arritmia. Onda, tenés que verte ahora. Porque se le escuchaba el pulso, no, se escuchaba, ¿cachai? No estoy sano. ¿Cachai? O mamá, mira, esto es lo que pasa. Ya, hijita, me decía. Y no hacía nada. Entonces yo estaba así como... ya era alumna de tercero o cuarto año probablemente. Y estaba examinando todos los cuerpos. Y me daba cuenta de que no bastaba con que yo les diera la respuesta, sino que ellos quisieran hacer algo con lo que les pasaba, ¿cachai? Yeah. Y ahí más crisis me dio, ¿cachai? Yo pensaba que por el solo hecho de tener más autoridad y tener como este título o estar estudiándolo y decirles esto pasa con fundamentos, iba a bastar. Pero no bastaba. ¿Y eso se repite también en el mundo de la medicina? Todo el rato. Todo el rato. Todo ¿Y el qué rato. lleva a que la gente no respete la autoridad que lleva a la gente a que continúe eso? Yo creo que hay muchas respuestas, depende de la persona. Pero en general creo que hay una cultura de preguntar solamente cuando es demasiado grave. Ajá.
Sí, cuando ya llegáis a las últimas, porque uno siente Cuando que se te las duele puede solo. el diente a más no poder y te lo Claro. tienes que sacar. Sí, exacto. Uno consulta muy tarde, pero igual porque la medicina no es preventiva, ahora un poco sí. Ajá. ¿Cachai? Sino que uno va cuando está muy, muy mal. Ya, obviamente que está la excepción de la que es más... Que quizá históricamente siempre fue así. Onda, antes del año 50, donde no había tanta Sí. combinación, ruido, estrés y todo, quizás todos iban al médico cuando les dolía algo y era muy infrecuente. Sí. El tema es que quizás ahora simplemente se hizo más frecuente y cuando uno va ya es pues, algo muy crítico de vida o muerte. Es que ahora están las enfermedades crónicas, po. Exacto. ¿Cachai? Eso después, antes eran agudas, o sea, que aparecían y se resolvían, Ujú. y ahora están las que no se resuelven, sino que eres siempre usuario de inhaladores o de corticoides o de metformina o de da lo mismo lo que sea. Entonces ahora los problemas que tenemos ahora no tienen solución definitiva. Entonces ahí nos lleva a tener más conciencia de nuestra salud, ¿cachai? Pero la conciencia es el tema que no todos quieren o no todos entienden, sino que seguimos como consultando a última hora y queremos una solución definitiva cuando no existe, que podría haberse dado hace 10 años atrás. ¿Cachai? Pero creo que también estamos muy metidos en la productividad, en el hacer, en el trabajo, en, no sé, cumplir y no nos preocupamos o ocupamos de nosotros. ¿Cachai? No existe esto de yo soy importante, ¿cachai? Entonces, tenía esta curiosidad, Sí. no sabía qué hacer, tocaste fondo y a mí me encanta una frase, yo también tuve depresión y resueno mucho con lo que dice Jim Carrey de la depresión, que es, Mm, la depresión es tu cuerpo diciéndote que ya no quieres ser ese personaje. sí, Y tú estás diciendo un personaje. sí. Y no estás ahí como en sintonía con lo que quería y fue como, toma, reset. Cuestiónatelo todo, llega a la oscuridad, piensa que nada es posible y empecemos a reformarnos de nuevo y empezar a tener esperanza y sentirnos Sí. mejor. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraste en depresión hasta que te reíste por primera vez? Muchos años. Años. Sí. O sea, es que a ver, reírme, Como antes, te sentías como, oh, el Josefa de antes. ¿Cuándo? Yo me acuerdo, yo me decía, ¿cuándo voy a volver a reírme? ¿Cuándo voy a volver a echar la talla? ¿Cachai? Claro. ¿Cuándo voy a estar como, oh, como el Alan de antes? ¿Quién era el Alan de antes? Yo nunca pero ¿cuántos volví a años? ser el Alan de antes. No, y míos fueron como 10, 11 meses, me acuerdo. Como Piola. o Piola. tirado para 12 meses. Me acuerdo la Un última año. vez que lloré fue en diciembre. Ya. Y un poquito pasado eso ya fue cuando me sentí un poquito más de vuelta. A ver, a reír. Es que yo podía reír, ese es el tema. Yo creo que sí podía seguir riéndome, pero la pasaba muy mal también. ¿Cachai? Pero yo, así como llorar de felicidad, ese nivel, fueron como 5 o 6 años. Es porque tú deprimida seguiste estudiando, seguiste Sí, dándole, seguiste no, dándole, súper seguiste- dura. No, es que soy muy dura. O Ese sea, es el tema. ya. Yo Eso- paré. No, yo Estuve soy súper 3 dura. meses sin pega, tirado. Mm, Y de a poco empezar a ver la luz, ¿cachai? Pero tú pucha, seguías, como sí, tapando la herida. es que tengo mucha fuerza mental. Ya. Mucha fuerza mental, pero yo me despertaba como si me hubieran pasado 6 camiones por encima. Así. Entonces, ya. Y me paraba igual. Mm. Y estudiaba igual. Y yo decía, esta cuestión es muy loca. Es muy loca. Mira, a 7 años tuve 6 deprimidas. Sí, pero en el fondo fue una depresión que iba como en aumento, ¿cachai? Y ya el último año, en séptimo, te digo, ya estaba así como en los huesos, no dormía bien, nada me daba alegría. Era como un... Y pasó a ser ese como tu estado natural. Sí, sí, como que después te acostumbras, po. Y no te cuestionabas si había algo más allá. Sí, o sea, ahí como con mayor razón era como, quiero después de acabar esto cumplir mis sueños, ¿cachai? Dejar de postergarme. Como que yo ahí decía, porque por ejemplo ya en quinto fue un momento en que dije, ya, ¿qué hago? Cuarto. No, más quinto que cuarto, ni me acuerdo, cuarto probablemente, cuarto, quinto. ¿Qué hago? Persisto, desisto. Claro, ¿y qué otras opciones hay? No tenía más opciones como, ¿qué sería? Nada más. ¿Cachai? Ese era el problema, no tenía otra opción de las que me podía ver, otra carrera, ponte tú, o estudiar en el extranjero, no sé, no. Quería viajar, ponte tú, eso sí quería viajar. Entonces, cuando ya sexto, séptimo, ya me decía, ¿sabes qué? La Working Holiday de la Australia, típico te ve cómo a trabajar, ya, sí lo haría. ¿Cachai? Como antes era no, porque tengo que hacer la especialidad y no sé qué, tengo que hacerlo. Y ya fue como, chao.
chao. O sea, sobrevivo esto, termino esta cuestión y ahí sí se me abrió la posibilidad de viajar y no cumplir con este, como tú dijiste al principio, como el guión. ¿Cachai? Estudié medicina con la especialidad, con la subespecialidad, sino que ya llego hasta acá nomás. Ya, entonces después de toda esta fase, ok, oscuridad, empezar a decir, empezar a abrir, todo esto es paulatino. Sí. Para la gente que esté en esta es un paulatino, no hay un momento exacto, no hay un día. Es una unión de cosas. Llegó un momento en que dijiste, me voy a grabar y subir un video a TikTok. Así, una cosa así. Sí. Voy a empezar a hablar de esto que nadie está hablando dentro de mis círculos médicos, una cosa así. O muy pocos están hablando. Es que ni siquiera pensé como círculo médico. Yo ya dejé de ser médico. Ya. Ah, sí, pues tú antes erais como Era un médico holística. medio holística. Pero para, no sé, como que nunca No dejé erais del todo. doctora Josefa, ¿cachai? No. Yo era tener un seudónimo. Te saliste de ahí. Sí, yo lo renegaba, o sea, obviamente que era como un discurso de como había sido médico, pero me di cuenta de que eso no sana y ahí me fragmenté. Entonces, lo otro, la espiritualidad sí, ¿cachai? Como que renegué la parte terrenal médica y me fui muy para la parte espiritual, que fue lo que a mí me ayudó a sanar, pues, ¿cachai? Como tener nuevamente como esperanza de algo diferente, del poder de la mente, del poder del corazón, como que me fui muy por ese lado y ahí aprendí a meditar. Y cuando aprendí a meditar, bueno, entonces venía vuelta de un viaje largo igual, y era como súper fuerte lo que sentía de compartir lo que me había servido. Porque en el fondo, como estuve tantos años, porque estuve deprimida 6 años, porque no me daban medicamentos que me sirvieran, ¿cachai? O sea, yo fui un paciente resistente a tratamiento psicofarmacológico. Ay, ese toque ya. Sí, o sea, me daban este medicamento, me servía O sea, probé con muchos medicamentos, ese fue el tema. ¿Cachai? Como los simples o duales, todos, o sea, todos los tipos que hay los probaba y era como sí, pero no está la respuesta, sí, pero no está la respuesta, sí, pero no está la respuesta. O sea, ¿qué pasó? Me ayudaron como a seguir adelante, pero no sentí nunca que me ayudaron realmente, ¿cachai? Más que como un parche. Entonces, desde ahí sentiste, oye, la medicina tradicional no me está ayudando, no me ayudó, he hecho todo lo que es tradicional y aún Sí. así me siento como me siento. Claro. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, claro, porque llegaba como a un punto donde la psicóloga, la última vez que la vi, le dije, ya entiendo esto, ¿ahora qué hago? Ya sé que esto me pasó en la infancia o mi autoestima, y era cómo lo hago para seguir adelante. Y queda así como que tampoco supo qué responderme, ¿cachai? Entonces, dado que tuve esa experiencia y que con los viajes que hacía yo, o las veces que iba a la playa o estaba en contacto con la naturaleza y me daba cuenta que mis síntomas ansiosos depresivos bajaban un 50%, yo decía, acá hay algo que es mucho más valioso que esto, ¿cachai? De cómo seguir, porque, a ver, como quiera, sigue en el sistema, pero con medicamentos, no, así, pataleo mal de mi ser, ¿cachai? Pero aquí, cuando empecé a buscar respuestas y me fui de viaje y me fui a la playa y me fui, bueno, todo lo que era como seguir mi intuición finalmente, que era eso, activar y escuchar mi intuición, incluso mi instinto, y darme cuenta de lo importante que era el efecto en mi cuerpo, el estar con el sol, porque era como, necesito sol, necesito playa, necesito mar, era como que estaba drenada de energía. No era un vital. capricho, No, era una era una necesidad necesidad biológica. Sí, así. entonces ahí viajé, terminé medicina, viajé 2 semanas a la playa con una amiga, increíblemente dormía mejor, tenía más hambre, sonreía, ¿cachai? Reía. No era así como de llorar, riéndome, pero sí lo pasaba bien, ¿cachai? Y dije, ya, esto lo tengo que hacer muchos meses. Y ahí me fui muchos meses. Ahí, claro, como que me di cuenta de cosas mías que, no sé, que eran bacanes, o conocer mucha gente que pensaba diferente. Volví, fue pandemia y aprendí a meditar. Y ahí conecto con lo anterior, que fue como de sentir muy fuerte este llamado de compartir. Compartir todo lo que me ayudó a sanar, compartir todo lo que he podido aprender y cómo lo puedo igual integrar. Y aquí veo yo Dispensa, justo, por algo lo veo, deja ser tú. Él vi la serie que tiene se llama Rewired de Gaia. ¿La viste? No, todavía no. ¿No? Ya, es muy simple para mí ahora igual, porque es como bien introductoria, pero en ese momento fue como de entender cómo unía el sistema nervioso con la sanación, el poder de tu mente, etc. Y fue como obvio, y ¿por qué esto no se habla en la universidad? Como que me fascinaba. O sea, tenía una fascinación tan que superaba todos mis miedos a compartir el mensaje. ¿Cachai? Pero igual me demoré 1 año desde que sentí el primer llamado de compartir
y lo compartí. ¿Cachai? Ese fue el camino. Y cuando le pusiste play a la cámara, así, ¿de qué se trató tu primer video? Los dos iguales, porque abrí Instagram y después TikTok con una diferencia como de 3 semanas. Pero fue como, hola, soy Josefa, vengo a integrar ciencia y espiritualidad. Eso básicamente. Solamente que uno fue más serio, que es el de Instagram, y otro fue de TikTok, que me fue mucho mejor, que fue como, hola, me llamo Josefa, acabo de salir del closet, ¿cachai? Como mucho más así como espontáneo, y pucha, fui médico y era, me quemé. Era porque en TikTok no estaban tus amigos. Po. No, no estaba mi amigo en TikTok, y aparte que TikTok era como más, era como, hola, ¿cómo estás? No sé qué, como más espontáneo, ¿cachai? En cambio, Instagram siempre ha sido como más bonito, como todo más ordenado, ¿cachai? Y a mí me resulta mucho mejor crear contenido desde TikTok, ponte tú. Bueno, pero ahí en los dos como que hubo buena repercusión, y en TikTok el primer video agarró 10K el primer día, ¿cachai? Entonces, para mí fue tan como fuerte también la recepción que fue como, voy a seguir compartiendo. Y gracias a TikTok. Eso ayuda. Sí, porque dicen que por acá es, ¿cachai? Exacto. Entonces ahí seguí dándole y compartiendo lo que me había servido. Ya, y yo quiero saber, onda, ¿qué es para ti de la espiritualidad? Sí. Mira, sigo la línea de esta psicóloga, Lalita Donoso, que habla que la espiritualidad es autoconocimiento y autotransformación. A mí eso es lo que más me suena de espiritualidad, porque el resto, si es que, no sé, pues crees en un dios, muchos dioses, diosas, seres, fuente, como que todo eso va cambiando, pero lo que se mantiene constante es que con cada herramienta que descubras, sea la meditación, sea el agua fría, sea cualquier herramienta, te vas siempre conociendo cada vez más, y eso te permite autotransformarte. Hoy veo esto y esto no me gusta, o esto voy a cogerlo. Y siempre ahí hay una alquimia o transformación. Entonces, para mí, esa es la espiritualidad, ¿cachai? En primera instancia. Y eso implica la reconexión, que creo que eso es lo que yo más hablo, la reconexión. Dejar de pensar que eres un ser aislado de los otros, que nadie te entiende, que, no sé, no te importa el vecino, sino que todo vuelve a conectar. La conexión con la naturaleza, con el universo, la fuente, con más personas parecidas a uno o no tanto, con uno mismo, ¿cachai? Como, eso es lo que yo opino de la espiritualidad. ¿Y cómo esta parte, ya, espiritualidad puede ser alguien hincado rezándole al Dios Sí. y por su culpa, pero ¿tú crees que esa persona es espiritual? No si lo hace desde el dogma, ¿cachai? Como si no hay una apertura a tener respuestas propias, no es tan espiritual. Están repitiendo nomás lo que Claro, dice es un como- tercero, así. Claro, es como querer hacer una dieta o, no sé, una alimentación consciente, pero hago todo lo que me dice esa persona, que me está guiando. Entonces tiene que haber un cuestionamiento de cómo esto aplica a mí. ¿Qué descubro de mí a través de esto? ¿Cachai? Entonces, si es que yo llego, rezo a un Dios y solamente me dedico a repetir ¿cómo se llama esto? ¿Un credo? ¿Un rezo? Claro, es religión finalmente. Es como lo mismo que para mí la medicina. Si solamente me limito a ver la evidencia científica y lo que otros colegas como prestigiosos hablan, y no me cuestiono nada por mí misma, también cae dentro de lo mismo. Tampoco es espiritual en el fondo. ¿Cachai? Como que yo ahora que te hablo contigo ahora, digo, uno devuelve la espiritualidad a la medicina cuando tienes una opinión propia, tienes un punto de vista propio. Pucha, sí, esto dice la evidencia, esto dice la ciencia, esto dice la eminencia, pero mi experiencia y la de mis pacientes me habla de esto. ¿Cachai? Y hay más puntos de vista, porque finalmente es un todo. Y todos tenemos diferentes perspectivas, pero si tú le copias la perspectiva del frente, no es tuya. ¿Cachai? Entonces hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que experimentarlo y hay que llegar a su propia verdad. Sí. Me acuerdo que alguien me decía que los antiguos Ya. llegaban a la verdad de la siguiente manera. Era, primero, lee a tus maestros hacia atrás. Luego, pruébalo por ti mismo. Y si te hace sentido a ti, es que es verdad para ti. Como que, punto. Y eso se hacía antes. Entonces, te inspiras de los otros, de los que ya saben, de los que han pasado por cosas. Ok, input. Lo experimentas por tu cuenta. Si te hace bien, si te hace sentido, entonces se transforma en una verdad para ti.
Exacto. Lo cual tú podrías escribir, enseñar y que los otros lo prueben a ver si es una verdad para ellos. Y punto. ¿Cachai? Eso es. No necesitaban un paper y ni siquiera sabía que existían las bacterias. Era como, No. como ¿de dónde viene todo? Así, ¿por qué me enfermo? Entonces le trataban de dar explicaciones por otro lado y quizás eran explicaciones un poquito más sabias, yo creo, porque quizás tomaban el todo. Es que antes eran filósofos los médicos. No sé si sabía ahí. No, Sí. me hace sentido. La historia de la medicina, fíjate, eran filósofos, pucha, matemáticos, médicos, así que eran como gente muy, muy brillante. Muy brillante. Sócrates, que fue el que inventó el juramento hipocrático, no lo inventó, no sé si lo escribió, ahí ignoro un poco si fue él o fue inspirado en él. Él era todo, búscate en Wikipedia, si era filósofo, escritor, no sé qué, casi que cura de la iglesia. No, es una exageración, pero político y médico. ¿Y cómo sanaba él a la gente? Buena pregunta. No sé. No. Bueno, El juramento dije Sócrates hipocrático. Hipocrático. o Hipócrates. Hipócrates, sí. Ahí ¿Cómo sanaba a la gente? lo rectifico. Buena pregunta porque nunca me he dedicado a estudiar la historia de la medicina. Pues yo leí incluso que la gente se sanaba en algunas condiciones a través de la respiración, de mover el prana, de reconectar. Y ahora vemos con los estudios que le hicieron a Wim Hof que efectivamente activáis la interleuquina 10, bajáis la inflamación, Sí. hay un montón de cardiovascular y un montón lo de mismo. beneficios que ahora descubrió la ciencia y que efectivamente te sanan, baja la inflamación, incluso pueden hacer que todos los síntomas de un bicho que le inyectaron a él, ya los que entrenó, no tengan ningún síntoma. Entonces hay como tecnología ancestral que ahora estamos simplemente recordando y evidenciando con la ciencia. Claro. Que la ciencia es una perspectiva. Y sus hierbitas, y Sí. sus cortezas, y sus tecitos, y Obvio. hay un montón de Obvio. cosas ahí. Y en el fondo, para mí es muy loco porque de verdad que no sabemos nada, weón. La otra vez yo escuché esta frase muy curiosa que es, yo no te estoy viendo a ti, yo estoy viendo los fotones que no fueron absorbidos por tu campo eléctrico vibracional, que son todos los átomos que te circulan. Simplemente estoy viendo fotones que rebotaron de ti. No te estoy viendo a ti, estoy viendo cosas, partículas que rebotaron y pues Así mi es, loco. cerebro lo interpreta como un ser individual parado al frente mío que me puede ayudar o me puede dañar o no tengo idea, o es un amigo. Pero ¿estamos separados? ¿Cachai? Como que es un poquito como... No y sí. No y sí, po. No y sí. No y sí. Y cuando uno empieza a indagar como los grandes meditadores, los que como que pueden tener lóbulo frontal, sistema por default, como muy callados sin la necesidad de meditar, y les preguntan cómo perciben el mundo, ellos simplemente perciben el mundo como que estamos todos conectados. Es muy loco. Ellos dicen, el árbol, no es como racionalmente sé que me está dando oxígeno que yo después respiro. Lo percibo así. Y percibo como mi dióxido de carbono le da alimento a ese árbol y lo perciben fucking así. Están Sí. como en psicodelia Eso te iba a decir. 24/7, Eso te iba a decir. ¿cachai? Muy psicodélico el efecto. Total, o sea, a ver, desde el punto de vista del trauma, todo se basa en que lo que ves es una perspectiva, ¿cachai? Y es una integración según cómo lo hiciste hace miles de años, ponte tú. O sea, fue lo que tu niño hace de 2 años pudo integrar a partir de esa experiencia, cómo lo pudo procesar. Entonces hay muchas cosas que el niño no puede procesar. Muchas cosas de uno mismo, de la realidad, de los otros. Entonces el trabajo de sanación finalmente es reprocesar lo que hay que reprocesar e integrar lo que hay que integrar, ¿cachai? ¿Y eso para qué? Para que el resultado sea ver diferente la vida, ¿cachai? Si todo es una percepción, y ahí se une con esa parte, como el observador, ¿cachai? Que cambia dependiendo de cómo yo vaya interpretando las cosas. Y la psicodelia justamente lo que nos ayuda es a remover estas membranas que nos hacen ver la realidad de una forma, temporalmente para verla diferente, y esa experiencia luego puedas integrarla como verdadera dentro de ti. Hay más. A nosotros nos pasa de que no, pues que esto es así, esto es asá, esto es asá, esto es asá, y no hay otra forma. Que la psicodelia y la meditación y otras cosas más te remueven eso. Uy, sí, hay más. Se pasa el efecto y vuelves. Pero ya sabes para dónde va la cosa. Ya sabes, ya, porque ya es verdad. O sea, la experiencia es fundamental
para que puedas cambiar la forma en que percibes la vida. ¿Cachai? La única Lo forma de interpretas. cambiar es primero hacerte consciente de que Hay más. hay un algo. Hay más. Hay más. Claro. Recuerdo mi primera experiencia, como que lo que más rescato, aparte de haberme sentido parte de todo y una cuestión muy hermosa como en la conexión con la fuente, con Yo no creía en Dios hasta que me metí por primera vez en el agua fría y mi vida cambió, pero lo que más rescato de esa experiencia fue como, onda, papá, tienes que estar presente. Lo sabía en teoría, pero ahí lo vi, así vi como yo era una rama así de un árbol que crecía y me emociono cuando lo digo así, solita, así. Era como, al final en la vida estamos solos, creciendo solos. Dependemos de nosotros mismos, como casi que para todo, últimamente, el que se levanta en las mañanas soy yo, no tú por mí. Yo me levanto, Claro, yo doy los pasos, sí. yo hago todo, yo respiro, yo como. Y después como que hice un zoom para afuera y me di cuenta que, claro, la rama está en un tronco y el tronco está en el tronco más grande y las raíces eran mi familia, ¿cachai? ¿Y eso era agua fría? No, esto con mi experiencia, perdón, mi primera experiencia psicóloga. Como que El agua tremendo fría, así, viaje. no. El agua fría, sí. No. Tú estás así como impresionado, wow, el poder del agua fría en Alan. No. Y Es después vi bonito. lo mismo, pero al revés, donde yo era el tronco y mi hija era la rama. Y fue como... ¿Y ese papá está presente, venía de tu diálogo interno o que alguien te haya dicho o que escuchaste su voz nomás? ¿Cómo fue eso? Yo era un dragón y estaba mi hija arriba de mis hombros, Ah, ya, fue el viaje mismo. el viaje mismo, y la Emma me decía, papá, muéstrame el mundo que has conocido, ¿cachai? Vamos, así, la Maya simplemente atrás, así con los brazos abiertos, así como disfrutando el viaje. Y fue como, sí, weón, como que no puedo estar desacoplado por redes sociales, pega, estrés, sino que celular al lado con ellas. Presente. ¿cachai? Presente. Sí. Yo vengo de la adicción, del tapar emociones, del estar ausente casi que por definición el que está drogado, ¿cachai? Claro. Entonces todo ese proceso culminó un poquito en materializarse ahí. Y como esa neuroplasticidad en mi cerebro. Después de eso yo cambié y fui un papá muchísimo más presente, ¿cachai? Como de verdad de estar ahí. Como no estar y no estar, aguantando, ¿cachai? Papá solo con 2 niñas, mi hija son intensas. Hubo muchos momentos que yo estaba todavía figuring out, ¿cachai? Como Es que constantemente. tus hijas te aman, po. Ajá. Tus hijas te aman. Sí, igual sí, es bacán. Pero todavía como onda, cuajando que ser papá, porque yo me separé más o menos con la niña joven, entonces no hubo como ese papá y mamá todo el rato, Claro. como cachando el mote como ser padres. Pero esa experiencia a mí me hizo como esa conexión, como darme cuenta de todo para afuera, oye, esto es muy lindo y ellas sí dependen de mí. Sí, po. Yo soy ese tronco que los alimenta. Y ellas van a crecer hasta ellas ser un árbol quizás, pero al final de la ramita florecen. Me imagino que lloraste mucho, ¿no? Sí. Sí, porque esa parte tienen que entenderla, no es como que todo fue, sino que fue como a través de sentir todo en el cuerpo y de repente ya, y sientes y es como, increíble, o sea, no es solamente que sea todo bonita la experiencia, sino que hubo igual una entrega previa a eso desconocido, a ese miedo que te llevó a reconectar o hacer ching y que pudieras entender con el cuerpo que es estar presente. Se nos olvida. Y como que me di cuenta lo mucho que me necesitaban, ¿cachai? Como ahí. Y que les mostraba el mundo. ¿Cachai? Muéstrame el mundo, papá. Agarraba a mi hombro y era un dragón así como el de Entrena a tu dragón, así. Y era chimuelo, así. Muéstrame. Qué lindo. Es que te veo en el Parque Arauco una vez que nos encontramos, ¿te acordáis? Sí. Muy random. Y estabas tú con tus niñas de la mano, y estaban como y las dos así como felices con su papá, y tú así como, ¿cachai? Sí, como que se veía eso como muy como tu hija así felices contigo, sintiéndose lo más seguras de la galaxia, como estáis de la mano, así se veía como eso que me contáis, con esa sola imagen, te juro. Sí, yo soy el que las llevo A explorar. pero subir árboles, atreverse, saltar. Sí, pues papá dar tiene ese vueltas. rol. Sí.
Yo lo tengo súper claro y lo hago. Buena. Entonces, ¿en qué punto? Porque la otra vez alguien me dijo algo súper interesante. Me dijo, necesitamos volver al cuerpo, volver al cuerpo, volver al cuerpo. Y yo como que levanté la mano y dije, ¿en qué momento nos volvimos tan mentales? Y dijo, es que nos crían de forma mental. Somos tan mentales porque fuimos criados así. Y para mí algo explotó en mi cabeza. Fue como, toda la razón, pues, ¿cachai? O sea, toda la vida hemos sido mentales. Al menos mi generación era, siéntate, estudia y en voladas deporte una vez a la semana en educación física, pero sería nada de meditar, nada de No, siente, los niños no lloran, etc. Y fue como, ¿qué pasaría? ¿Cómo habrían sido los antiguos, po? Los que no eran todo el rato mental, los que estaban simplemente sentados con un árbol mirando a la oveja y eran simplemente otro mamífero sentado con mayor inteligencia que puede cultivar, pero yo creo que ellos sí se sentían todo el rato parte del todo, pero como de verdad sentirlo, ¿cachai? Sí, yo creo que, o sea, yo como lo veo, uno de los factores de la descripción del cuerpo fue la religión. Porque el cuerpo era algo sucio o pecaminoso. Fíjate los pecados capitales, ¿cachai? A ver. La gula, comer mucho, ¿cachai? La lujuria, mucho sexo. Y así es como que el cuerpo era como algo que deberíamos apagar. Si tú te fijas en el yoga, en la filosofía oriente, también hubo varios años, si fueron cientos o miles, donde se intentaba como amputarnos estos deseos del ego. ¿Sí? Entonces estaban los votos de castidad, los votos de pobreza, los votos, todos esos votos que finalmente te decían no tengas nada, no seas nadie, con tal de la iluminación. Y esa es un concepto que operó, creo, por 2000 años y más. ¿Y será porque nos fuimos al chancho en algún momento? Pero siempre es así, siempre es cíclico. Porque será porque aprendimos de que nos fuimos tanto a la comida y tanto a la lujuria que hay que irnos para el otro extremo porque ese es el mal y entonces este es el bien. Un poco lo que te pasó a ti, onda, me salgo de la medicina y me voy a lo espiritual full. Sí. Un poquito este blanco y Sí, negro. yo creo que está la experiencia individual, pero también la colectiva. O sea, claramente hay una colectiva que algo de haber pasado. Claro, entonces, si tú piensas que el cuerpo es algo pecaminoso, que no está bien, que hay que reducir sus deseos porque son impuros, ¿por qué vas a escuchar al cuerpo? Y hay que seguir a Dios Padre. Entonces me saco totalmente la autoridad y me saco totalmente todo mi instinto porque no es algo que deba seguir, es algo que es castigado por Dios. Y desde ahí me vuelvo muy mental. ¿Cachai? ¿Qué es lo que dice el cura? ¿Qué es lo que dice esta persona? ¿Qué es lo que dice esto? Ya, ¿qué hay que hacer? Pero ¿qué importa lo que yo sienta? ¿Cachai? Y el sentir que el cuerpo es tan así. ¿Y por qué uno se enfermaría si es que no se va al cuerpo? ¿Por qué no puedo seguir simplemente viendo tele, comiendo bien, como un poquito, siguiendo el ritmo de siempre? ¿Por qué me tengo que ir para allá? Porque, Si me voy para allá, ¿puedo ser más longevo, por ejemplo? ¿cómo se me va para allá? ¿Dónde? Hacia el sentir, hacia lo espiritual, hacia de repente su trauma que otro. No sé, habría que hacer un estudio. ¿Qué Pero crees tú? intuitivamente sí, obviamente. O sea que no, quizás no es tan rápido o tan instantáneo, sino que lo vamos a ver como un efecto que se va acumulando en las generaciones. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, si yo tengo, esto lo hemos hablado también, experiencias al empezar la infancia, muchísimas, por mucho que sea súper consciente y escuche mi cuerpo y haga trabajo de respiración y meditación, es muy diferente a alguien que tuvo una experiencia al empezar la infancia, ¿cachai? Como que puede ser mucho más inconsciente y no va a tener tantos efectos a la salud. Entonces, claro, depende de cada uno, de su historia, porque no todos estamos acá. Hay gente que nace enferma, con enfermedades como asma o dermatitis, ¿cachai? Y eso obviamente queda mermando la salud. Pero en teoría, si saco ese factor y digo ya, 2 niños sanos y uno que sí es consciente de su cuerpo y de lo que le dice, tengo hambre, tengo frío, tengo sed, tengo sueño, y alguien que no escucha nada de eso, claro, va a ser mucho más longevo el que se escuche y el que actúe de acuerdo a lo que su cuerpo le pide. ¿Cachai? En teoría, como lo veo yo. Y tú dices que ser espiritual es algo como que todos debiéramos tratar Sí. de llegar a eso. Es saludable.
Es saludable. Es saludable. Es saludable, uno vive más pleno, uno vive más Innecesario, presente, sí. más feliz, el tiempo se pasa volando. ¿Y tú tuviste algún momento en que como que hubo como un despertar, como a veces lo llaman? Mm, sí, yo creo que tuve muchos mini despertares y fue una experiencia acumulativa, pero hubo un momento en el que ya sentí que ya había visto mucho. ¿Cachai? Fue una experiencia también como parecía la tuya, donde sentí esa conexión con el todo y morirme de la risa y llorar de estar tan feliz, como esas experiencias como tan, entre comillas, místicas o tan así como exquisitas que tú dices, ¡guau! Embriagante. Sí, más que eso, es como esas experiencias como de júbilo extremo, ¿cachai? Y sentí como que todo calzaba y que el universo te iba poniendo lo que debía Sí, ponerte al frente tuyo para irte sí, eso hundiendo. fue sentarme después de mi viaje, esos 4 meses que estuve en Centroamérica, mirar el vacío, digamos, estar sola ahí y decir, qué increíble todo lo que acaba de pasar, la cagó, y todo lo que viví, lo que me atreví. Y fue un momento como de agradecer, que es una herramienta finalmente espiritual, wow, 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 y como que empezó a como aumentarse esa latitud y satisfacción. Y llegó un momento de que, claro, si no hubiera pasado por eso, no estaría hoy acá. ¿Cachai? Entonces, creo que ese despertar viene en muchas fases, pero hay unos que son como más significativos que otros. ¿Cachai? Cuando ya no hay duda. Ujú. Tengo certeza de que esto es real y puede que después me desmotive, pero yo sé que esto es real. Y ahora que ya estoy 10 años de egresada, o no sé cuánto, un poco menos quizás, pero de medicina me refiero, yo digo, claro, si no hubiera sido paciente con mala respuesta a medicamentos, no habría tenido el impacto que tengo ahora en la gente, que finalmente uno es un, no sé si decir canal o alguien que comparte, Facilitador facilitador de, porque no tendría tanta como ñeque, ¿cachai? De decir esto tiene que saberse, esto es importante, de no mirar para atrás, digamos, en volver a someterme y a callarme y a prescribir esto y hacer lo que el resto dice, porque no, ¿cachai? Si no hubiera como tocado tanto fondo, iría para atrás y pensaría en volver. Claro. No volvería. Para tener la convicción. Convicción y seguir adelante y vamos y vamos y vamos y hemos seguido, pero llegué a un punto donde si vuelvo a la medicina ya es como desde otro punto de vista. Entonces ya me hace mucho sentido. Oye, ¿y existe alguna fórmula ¿Ya? para llegar a este como Gracias. despertar? Quererlo, primero que nada es quererlo. Pero no desde el ego, sino que necesitarlo, es como pedirlo, es pedirlo. Quiero, porque yo tuve la disposición gracias, a saber más, ¿cachai? No fue solamente de, ups, desperté, Ujú. sino que quise así como, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Por favor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Fue, Que un viaje, meditar, donde empezaste a hacer cosas que tendían hacia allá. sí, o sea, pero no sabía, No, claro, como que yo quería ser feliz nomás, ponte tú. claro. ¿Cachai? Es como que quiero ser feliz nuevamente. Quiero sentirme plena. Entonces empecé a escuchar a mi cuerpo. ¿Cachai? Y creo que eso es pedirlo. Escucharte. Por eso te digo que es muy adentro, es autoconocimiento. ¿Cachai? Es como, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? Porque no hay una fórmula en el sentido en que tienes que viajar 3 meses por los Himalayas. No, ¿cachai? No es eso. O hazte una macrodosis de psilocibina o anda a hacer una ritual a Perú de ayahuasca con los chamanes. No, no se busca así. ¿Cachai? No, no. Tú vas a escuchar o a sentir qué es lo que necesitas en la medida en que empiezas a entrenar esta habilidad de escucharte y hacerte caso también. No, no basta solamente con pedir, también hay que hacer. ¿Cachai? Entonces creo que es eso para mí, escucharte, escucharte, escucharte y con miedo, si hay miedo, pero accionar según lo que yo estoy sintiendo que es el siguiente paso. Y hay una galla que yo sigo mucho que dice, si tú tienes claro exactamente tu vida de acá a 5, 10, 15, 20 años, estás repitiendo el camino de alguien más. Si tú no sabes qué vas a hacer en 5, 10, 15, 20 años, felicidades, porque ese es tu camino, que aún tienes que descubrirlo. Brígido. Súper brigio, ¿cachai?
Entonces no hay que saber las cosas, eso es como una sugerencia quizás, ¿cachai? De que tu papá hizo esto, tu vecino hizo esto, pero tu camino es tu camino. Y ese camino puede empalmar con el convencional por un tiempo, pero de repente va a ser muy diferente al convencional. ¿Cachai? Yo eso pensaba, como si yo vuelvo al camino de ser médico, no, me estoy vendiendo sistema. Mi camino es mi camino. Si calza con el convencional, calza. Y si es hippie, es hippie. Si es que es pachamámico, es pachamámico. Mi camino es mi camino. Si calza con el que la cal de allá, de allá, o si calza con el budismo o con el hinduismo, bueno, calza. Pero mi camino es mi camino. Y eso es espiritual. Le damos demasiada importancia a lo que piensan los demás y lo que dicen los demás y calzar. Yo me estaba preguntando cuando estaba hablando de ser médico y de terminar la carrera, es como... Somos un fucking punto del universo y nos preocupamos de tener un cartón, ¿cachai? Y lo importante que es eso, dentro de esta sociedad está perfecto. Es la sociedad que nos tocó vivir, hay ciertos patrones y todo. Pero bajémosle un poco un cambio, como de Sí. tomarnos tan en serio absolutamente todo y el control y el control y el control. Y tenés toda la razón, o sea, hay planes 5, 10, 15, 20 años. Son ideas. Son Son ideas, líneas que uno tira. son líneas que uno tira, pero Olvídate. es que si no, no disfrutamos de la hora, po. No estamos todo el rato. ¿Cuándo voy a? ¿Cuándo voy a? Y así sucesivamente toda nuestra fucking vida. Sí. De repente quebramos, se muere alguien, algo nos cambia, tenemos un accidente y es como, pucha, hubiera hecho todo eso antes. Pero volviendo un poquito a lo espiritual, que yo creo que hay gente que se siente perdida. Y de alguna forma intuyo que la única forma de verdad lanzarse en un camino es como llegando a la oscuridad, tocando fondo. Algo que te haga despertar, algo que te incomode tanto que digáis como desde este punto en adelante, basta. Voy a empezar a hacer eso que siempre he querido hacer. No sé si se puede entrenar desde que eres chico, entrenar, educar. Yo sí, creo que sí. Yo siento que el mecanismo hoy de despertar de los millennials y estas generaciones que están viviendo hoy es a través del cansancio, ¿cachai? Del agotamiento extremo. No puedo luchar más o no puedo controlar más. Ya se cae todo. Aunque yo arme, se está todo cayendo. Entonces, a través del agotamiento, llego al despertar. Pero eso es por la ignorancia, ¿cachai? La ignorancia, que las cosas son como son, todo el rato cambian, no puedes controlar todo. Sí hay una parte que puedes controlar, si me llevo hasta la boca o no, cosas como más concretas, pero qué va a pasar en tu vida, o cómo el otro te va a hablar o te va a tratar, o cuándo te vas a casar o tener hijos, no. Entonces creo que si uno supiera identificar las resistencias o las defensas que uno arma, puedes entender mejor todo aquello que te está hoy haciendo sufrir, ¿cachai? Antes de llegar al agotamiento extremo. Porque el control es una forma de defenderte también. Y una vez que identificamos esas cosas que nos hacen sufrir, que encuentro demasiado peludo, si quiera cuestionárselo, onda, estoy sufriendo, ¿qué así? Cuando uno identifica como una barrera, una coraza que yo le llamo, hablar con ella. ¿Cachai? Está la silla vacía, hay varias técnicas. O mismo respirar. Hay herramientas que uno puede aprender. Sí, pues muchas herramientas. Hasta meditar. Ayer estaba súper inquieta. Una semana más me voy de viaje, entonces como que estaba así, ya no quiero meditar. Y típico, no quiero meditar. Ah, me voy a sentar. Y meditando, y fue como, ya, Josefa, cuéntame. Es que tengo que hacer porque tengo que vender este curso y después tengo que irme de viaje, entonces no vendo este curso. Y mi yo interna, que es como súper así, como mucha energía, mal canalizada finalmente, al hacer, y tengo que hacer más. Ya, pero tranquila, ¿pero por qué crees que tienes que hacer eso? Porque si no, no merezco. ¿Cacharía? Como al revés. Si es que me dicen que sí, y si tengo éxito afuera, y si me compran mis cursos, entonces yo sí soy merecedora, o yo sí valgo. Le digo, ¿por qué no haces al revés? ¿Por qué no sientes hoy, ya, ahora, como estás, que sí vales, que sí mereces? Y todo lo que haces después es una consecuencia de que ya mereces, ¿cachai? Es solamente cambiar el foco. Estaba haciendo que el resto me definiera mi valor según cuánto vendía o cuánto bien lo hacía, y no sentirme yo ya merecedora suficiente pese al resultado, por ejemplo.
¿Cachai? Que eso es algo que constantemente es un sufrimiento en mí. Porque es como, siento como un vacío, incertidumbre, vamos a hacer, vamos a controlar. Y es como, ya, vamos a hacer, pero no desde ahí. Vamos a hacer desde la completitud, ¿sí? Como desde el corazón que se dice, no desde la carencia. ¿Sí? Entonces es entrenarte a entender qué es. Un amigo que vive en Bali, ¿Ya? que te voy a presentar, Mm. David Azael. También tenés que ir a la casa de ese loco. Emprendedor, fundador de Arc Daily, no sé si lo cacháis. No. Vendió la empresa, se fue a Bali. Ya. Y ahora sí viste con ropa suelta de lana, ¿cachai? Ya. Me dijo, oye, Alan, veo que estás en este camino. Y me mandó un paper o un estudio o una cuestión y me dijo como... Existen, no me acuerdo el número, eran como 6 o 7 caminos para el despertar. Como estudiado. Ya. Y que como, wow. Y tú de alguna forma puedes acelerarlo. No me lo leí, pero me quedó como muy como, wow, existe como alguien que estudió como las distintas formas en que uno puede llegar a esta conexión con uno. Quizá. Y me dijo, el tuyo fue el agua fría. Y el de otro puede ser otro. Y de aquí y acá. La cuestión es, como tú decís, es querer y tener la curiosidad y empezar a explorar y a hacer algo al respecto. Porque como tú decís, es sano. Te hace sentir pleno. Nos hace bien y cortamos un poquito el patrón, que yo también estoy súper de acuerdo que esta generación, que es como, si sufro, si es difícil, es que vale la pena. Es como, la otra vez hablamos con alguien que me decía, como que llegamos a la conclusión de la diferencia entre que algo te salga fácil a que algo te salga natural. Porque al menos yo en mi discurso interno, si algo me sale fácil, debiera esforzarme más para que sea difícil, por lo tanto vale la pena. Como un poquito la prueba difícil que te sacáis un 7 vale mucho más que la prueba fácil que te sacáis un 7. Un 7 regalado, no tiene ningún brillo, pero un 7 trabajado. Pero muy distinto si algo te sale natural. Te sacáis el 7, o te va bien, o te sale fácil, porque eres natural. Y si cambiáis un poquito, al menos a mí, esa palabra me sale natural, libre caleta. Y cada vez que me hablaba yo decía como, cuando queréis controlar estáis apretado. Manito dura. Sí. Y cuando por fin soltáis, soltáis. Y de nuevo, cuerpo, po. Como, ¿cómo me hace sentir? Para mí es casi que un 1 y un 0. Es como, ¿me hace sentir apretado o me hace sentir expandido? Claro. Y eso para mí es como un muy buen primer indicador. Cuando te duele la guata, no es ahí. Por algo en chileno decimos, estoy nervioso, estoy con la guata apretada. Claro. Y una vez me llegó una propuesta de inversión y empezamos a conversar. Y llegó un momento en que me llama el inversionista y me dice, ya, Alan, tenemos el nombre y el lugar. Y yo quedé como, ¿y yo? Como, ¿dónde está mi voz dentro de estas decisiones grandes? Y dije, cresta, voy a ser un empleado. No voy a ser un ejecutor de mi proyecto. Y empecé a oler la guata, empecé a dormir mal, empecé a consultar con gente. Y al final fue como, no, la guata me dice que no. Y no. Incluso fue de un amigo que canaliza como ovnis. Y él es emprendedor también y me dijo, Alan, tú necesitas una canalización, tú necesitas un consejo en emprendedor. Ahí no es, ¿cachai? Onda, ahí no es, onda, por todas las razones que me habéis dicho, ahí no es. Y fue, tienes razón. Y con mucho pesar y todo, escuché mi cuerpo, porque el Alan joven aceptaba plata donde fuera y vamos para adelante, ellos tienen experiencia, hagamos lo que me dicen, sigamos como un poquito el camino de otro. El camino que otro está trazando por mí fue como, no, compadre, ¿cachai? Me da lo mismo perder plata, me da lo mismo todo lo que me están prometiendo, porque eran gallos cabrones, eran muy buenos, porque quiero seguir mi camino y quiero forjarlo yo. Y en este momento parece que quiero forjarlo como lo más solo que pueda sin que nadie me hueve. Y eso también me dice cosas, ¿cachai? Claro, porque la pregunta que viene ahí es, ¿cómo sabes que tuviste la respuesta correcta? O sea, tu decisión fue la correcta. Y 2, ¿cómo puedes diferenciar que ese apretado no sea miedo, sino que sea una voz clara de tu alma? ¿Cachai? Ya. Son buenas preguntas, po. ¿Y cómo lo responderías tú? Entrenamiento. Es entrenamiento, es la disposición a escucharte. O sea, es como un prueba y error. Seguí mi intuición y efectivamente fue la mejor decisión. Por lo tanto, esa intuición no fue miedo. Es que es al revés, po. Tú a través de los años puedes saber si fue la mejor o mejor. Es para atrás, po. Pero te das cuenta de que nunca te equivocas finalmente. No, claro. ¿Cachai? Es como eso, es decir,
Es muy diferente a elegir, porque hay mucha gente que se queda atrapada en el mismo patrón. ¿Cachai? Autosabotaje, 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 toda su vida en ese mismo patrón, ¿cachai? Entonces, cuando uno ya cachó que pasó 3 veces por el mismo ciclo, pero consciente, ya sabéis cuando viene el cuarto, el quinto, no sé cuántos dije yo, y ya sales del patrón. Entonces, la única forma es como poder observar ese mismo patrón muchas veces, ¿cachai? Y cachar tu patrón. Entonces lo que debiéramos entrenar Ese es desde el chico es este autoobservamiento Sí. de causa y efecto, de cómo me hizo sentir versus cómo fue el resultado y mirar para atrás y decir, oh, debí haber seguido mi intuición. Tus virtudes, tus dificultades, saber, ¿cachai? Por ejemplo, yo, como tú decís, meditar. A mí me cuesta caleta sentarme a meditar, pero algo que a mí me sirve mucho es el breathwork. Y ese es como mi momento de mindfulness, porque estoy haciendo una cosa en el presente, full enfocado en el cuerpo, y es como una variante. Y me pongo terriblemente creativo, saco conclusiones, llego a donde quiero llegar, y es como tú decís, como este parar. Entonces, hay mañanas que digo, voy a levantar y me voy a poner a trabajar al tiro. Y es como, no, anda al segundo piso, pon el mat de yoga, pon música, Sí. tápate, almohada, respira, después anda al agua, y de ahí vas a partir tu día con otro mindset, Sí. con otro seteo inicial. ¿Cachai? Que eso es domar al mamífero, ¿cachai? O al niño interior. Ahora, ¿cachai? Tu hija, po. Ahora, papá, ahora. No, vamos a ducharnos, vamos a tomar desayuno y después vamos al parque. No, que quiero ir ahora. Entonces, como lo mismo que pasa internamente, po. ¿Cachai? Esa como ansiedad de querer hacer las cosas ahora o el entusiasmo extremo mal canalizado y es como decir, si es que es para ti, va a ser para ti y vas a poder hacerlo ahora o en 2 horas más. ¿Cachai? Trabajamos mucho desde la escasez. Por ejemplo, mi mentalidad es mucho es que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Esa cosa, es ahora o nunca. O tenerlo todo listo para empezar. Claro. O de repente como sentirme presionada a responder inmediatamente, a tener una respuesta inmediata. Y ahí por ahí me dijeron, las respuestas, las grandes respuestas o grandes preguntas no se responden ahí mismo. Se dicen, deja de pensarlo y te respondo. Y lo dejas de cantar un par de horas, ojalá varios días, y de ahí respondes. Y si esa persona se va o te dice, sorry, se acabó la oferta, no era entonces. Porque esa respuesta o esa pregunta era muy grande para tu vida. ¿Cachai? Si yo te digo, Alan, ¿querés irte a Holanda a hacer unos estudios, no sé qué? No, ya, quizás a la India. Tenés que responderme ahora. No. Con ese tipo de personas, no. ¿Cachai? Con esa gente que vive porque esa vida es con mucha urgencia también. Y además que, reitero, hay una sabiduría en darle tiempo para procesar la respuesta. Y eso significa que no solamente sea de acá, sino que también poder digerirla, ¿cachai? Con el cuerpo, con lo que sucede. Y darte ese mismo espacio con el mat de yoga en la mañana, pero con las grandes respuestas o preguntas. ¿Cachai? Siento que de repente vivimos muy desde la urgencia y todo ya ahora, porque si no, pero es un tema también del mercado. Yo voy a poner un ejemplo, onda. Yo estoy por lanzar una cosa. Y era como, lo tengo que hacer ahora, un poquito lo que te pasó a ti con el viaje. Como, si no lanzo ahora, si no vendo ahora, es que me voy de viaje, etcétera, etcétera. Y fue como calmado. Vamos a sacar un flujo de caja. Acabo de vender como una asesoría en coaching a una empresa grande. Van a haber X pagos, todavía no me dicen cuándo. Los puse en la caja. Ok, esta es la caja, tengo este retiro. Estimemos cuánto voy a vender. Voy a hacer este evento aquí, este evento acá. Voy a sacar la raya abajo la suma. Tengo este ingreso recurrente. Puse los números. No actué bajo la... Tengo que hacer el máximo para que no falte. Y me di cuenta de que estaba todo bien. Como que podía parar un poco, reagrupar, terminar ciertas cosas con foco para después quizás hacer eso. Y no que sea el objetivo de esta semana con urgencia, sino que puede ser la próxima semana. Y esta semana mi foco va a estar en otra cosa. ¡Wow! Y como... Y también quería agregar un poco... Yo creo, y es mi punto de vista, que necesitamos los extremos como para contrastar. Y yo creo que uno puede buscar esos extremos. Yo hace poco hice la búsqueda de visión, 4 días sin comida y sin agua. Wow. Brigio, yo me sentía demasiado preparado cuando un amigo me dijo que lo hizo y dije, wow,
yo quiero hacer eso. Como ese sí, 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 sí. wow, yo quiero hacerlo, sin como esa respuesta inmediata, Sí. como yo algún día quiero hacer eso, 4 días, porque tú lo pudiste hacer y si tú pudiste, yo también puedo, somos humanos. Y me pasó algo muy heavy, que al día 3 yo estaba como, no tengo hambre, no tengo sed, no necesito nada. Lo que sí tengo es mucho aburrimiento. ¿Qué hago con mi tiempo? Y eso me sigue abriendo preguntas, ¿cachai? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Por qué necesito llenar mi tiempo de cosas? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué necesito ir a meterme en una montaña 4 días y sin agua ni comida para poder parar? Porque cuando fui dije, aquí voy a descansar, dije yo. Claro. Me voy a descansar, me voy a aislar del mundo, me voy a hacer Ya. un detox tecnológico, detox de todo. Va a ser bacán, voy a poder dormir por fin. Y Sí, me acuerdo tiempo. yo estaba ahí como aburrido, entonces meditaba, tomaba sol, me echaba, dormía y como que no miraba la hora, no tenía reloj, no tenía nada. Y era como, el sol, cuántos días pasan, cuántas horas llevo, cuándo va a terminar, igual está entretenido, pero igual bacán que termine. Y demasiadas preguntas se hicieron, que como tú decís, hay que pasar muchas noches preguntándosela y repreguntándosela hasta llegar a algún tipo de respuesta, pero también siento que eso es tan el choque conocerte, es tan el choque mostrarte tú sin cosas que también creo que eso puede ir a tender a conocerte más, a concluir cosas, a liberar, a sanar, a despertar, que está muy manoseada esa palabra, es como, uy, despertar, sí, desperté, estamos todos acá puros despiertos, hablando en comunidad, que lata, pero yo creo que después va a ser como anda a viajar, anda a buscar tu camino, anda a Mm. meditar, anda a un retiro, anda a ¿cómo se llama este? ¿Vipassana? Un vipassana. No sé, yo creo que uno lo puede forzar un poco. O no Yo- sé si forzar, pero ¿Te puedes al menos exponerse a... Sí, yo creo que sí. Sí creo que aquellos que venimos a liderar o a facilitar tenemos un crecimiento más acelerado que otros. ¿Cachai? Porque estás dedicado a eso, a tu crecimiento personal. Entonces no puedes compararte con alguien que esté de empleado, porque no, ¿para qué? ¿Cuál es la urgencia, en el buen sentido de la palabra, de crecer? Quizás a nivel de cargos, pero así como a nivel de aprendizaje, de entrar ahí en esa parte. ¿Cachai? Parecido al deporte. Si tú no te dedicas al deporte, ¿para qué entras ahí todos los días? 2 veces al día, no es necesario. Ujú. Pucha, basta una vez al día por medio, lunes a viernes, 3 veces a la semana. Es como parecido. Entonces, claro, también siento que no podemos compararnos con gente que no está. ¿Cachai? Y creo que la trampa está pensar en que yo soy mejor o que los despiertos son mejores, porque yo lo pensé en un momento. Ah, es que este mundo está mal porque falta gente despierta. Eh, Como si, pero mi visión era porque despertar es mejor. Entonces caigo nuevamente en la cuestión, mejor, peor, mejor, peor, mejor, peor. Y no entiendo de que cada uno está en sus procesos, de que yo tengo que enfocar en aquellos que sí resuenan conmigo, no los que no resuenan conmigo, y eso viene de mis papás y mi mamá. No puedo cambiar a los que no les interesa nada de lo que yo estoy hablando. ¿Cachai? Y ahí me enfoco en los que sí puedo ayudar, a los que sí les resuena. Si son una persona, 3 personas hoy día, la raja si son 100.000 mañana, 100.000 mañana, ¿cachai? Pero me enfoco en lo que sí está. Pero no porque sea mejor, Ujú. sino porque simplemente resuenan con lo que soy yo y ya está. En el momento en que están... Claro. Y tú dijiste también, perdón esto, que dijiste, yo no puedo meditar hoy. Claro, yo no quiero meditar, mejor decirlo. Pero es como decir, me sirve el breathwork hoy. Y quizás mañana, en 5 días más, me voy a decir, me puse a hacer cerámica. Ujú. Y fluyo con la cuestión y ya la raja. ¿Cachai? Mm. Como también otra trampa es sobre identificarte con la herramienta que usas Ujú. y limitarte a eso. ¿Cachai? Porque es una herramienta. Igual que los medicamentos son una herramienta, pero no son la respuesta. La respuesta está acá y esa herramienta te permite conectar contigo. ¿Cachai? ¿Te has desolucionado espiritualmente? Tremendamente, tremendamente. ¿Por qué? Porque caí en este marketing de redes, o por lo menos, si es que sos víctima, quiero que desde un punto de vista más responsable de mi propia vida, digo, la visión que me armé en mi cabeza fue que todo iba a fluir
cuando me dedicara a lo que yo amaba, ¿cachai? Porque además yo veía que la gente que hacía eso era tremendamente abundante y tremendamente feliz porque era lo que yo veía, porque redes te muestra la parte bonita nomás. Y mi mente como que amplifica lo bonito, po, y como que idealiza, que es una forma también de lidiar con la realidad, idealizar. Ese weón debe ser increíble, que hace esa cosa, todos los que hace. Y cuando conocí a ese weón, más o menos, es un ser humano, digamos. Claro. O sea, puede tener muchas habilidades y todo, pero es un ser humano igual, ¿cachai? Entonces, creo que ahí fue mi primera decepción, como idealizar a las personas, idealizar este camino como que me exentaba de lo doloroso, de lo mega difícil, porque todo iba a fluir, porque esa era mi percepción de fluir, po, ¿cachai? Porque si uno fluye no hay dolor, si uno fluye todo es Claro. fluido, po. Claro, entonces ahí, No rígido, no difícil. ahí me tocó enraizar esos preceptos espirituales. Como todos somos amor, sí, pero acá igual hay que defendernos, ¿cachai? Sí, hay que fluir, pero igual hay que planificar. Entonces, claro, cuando echáis raíces a todas esas enseñanzas, te das cuenta de las limitaciones que hay también. ¿Eres todopoderoso? Sí, pero no puedes pasar por arriba del otro. ¿Cachai? Entonces, esa parte donde es como, ¿Cómo? me dolió, ¿Ya? me dolió enraizarlo. Sí. Porque eso es experiencia. Y ahí fue como mi niña que pensaba que todo iba a ser ya, íbamos a estar libres de sufrimiento, que igual es como la promesa de la religión también. Como llega un momento en el que es el cielo la tierra y que todo... Pero sigues siendo un mamífero. Po. Y sigues experimentando esta realidad en polaridades. Sigues teniendo emociones. Y son todas las emociones. La tristeza, la vergüenza, la culpa, ¿cachai? La rabia. Y también la alegría y el amor infinito, la paz, la tranquilidad. Pero son todas. Entonces lo espiritual, después entendí que era sentir todo. Y era como, me estafaron. Yo pensé que era solamente lo bonito. Entonces era como una visión más infantil de la espiritualidad, porque me tocaba madurar. Entonces uno va madurando, va pasando por las mismas etapas, por la infancia, la adolescencia, la adultez, pero en el mundo espiritual después. Oh, heavy. No sé si estás de acuerdo. Yo también como que me pseudo desilusioné. O sea, al principio, como decís tú, embriagante. Fue heavy. Y las cosas calzaban y te ponían las personas indicadas al frente tuyo o que tú creías y, ¿cachai? Y ahora como que uno duda todo Sí. para atrás, pero, ¿cachai? Y todo calza y todo se construye y suceden cosas y el manifestar y que coincidencia tipo Deepak Chopra, ¿cachai? Como nunca un encuentro es una coincidencia, tienes que siempre hablar con esa persona hasta saber por qué se puso al frente tuyo, porque te vas a maravillar de las cosas que suceden. No, fue una línea recta ese primer año, así, así, todo calzó. Hasta ver a Wim Hof, así como yo me metía al agua diciendo, imaginándome la sensación de estar en una foto con Wim Hof. Y en marzo estuve en la misma foto que me imaginé siempre. ¿Y cómo fue ese momento? La firme. Yo me acuerdo que lo abracé. Yo quería decirle tantas cosas y lo abracé y le dije, wow, dude, you saved my life. Y me saqué. Pero cuando uno llega a la cima de la montaña, uno ya está viendo cuál es la montaña más alta que sigue. ¿Cachai? Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí está el disfrutar el camino. Pero ese momento no fue como dicha y explosión. No. Yo sabía que si iba a verlo, significaba de que muchas cosas para atrás se iban a haber logrado, que iba a tener los recursos para hacerlo y un montón de etcéteras. Entonces era un buen objetivo y un amigo siempre me decía, imagínate como no el cómo, sino el qué. Y antenitas paradas Para el cómo. para el cómo. Heavy, porque fíjate cuando estaba empezando, antes de subir la montaña, que lo que te llevaba a seguir ese camino, que no fue fácil muchas veces, obviamente, está de humor, fue idealizar ese momento. ¿Cachai? Como magnificar, no sé si dice. Aumentar las emociones y sensaciones que vas a tener cuando llegas allá arriba, es lo que te mantiene andando. Entonces, no está mal idealizar, ¿cachai? No está mal, pero ten en claro que cuando estés ahí arriba no va a ser lo mismo. Y ahí está disfrutar el camino. Que cómo se traduce en el mundo terrenal es celebrar cada paso. Porque uno como que es muy duro con uno mismo, por lo menos yo.
ay, si no es para tanto. Ya, a veces igual puede ser más. Entonces, celebrar cosas tan chicas como hoy día, primer episodio del podcast, la raja, estamos con cacao acá, no se nos ha cortado la señal, no sé, supongo. Pero cosas chicas, hoy día estamos acá, estamos con calorcito, o sea, es como esa celebración de autoelogio por lo más simple. Y aquí yo quiero traer otro concepto al público que a mí me voló la cabeza. En el mundo budista se habla mucho del sufrimiento, pero lo que postula este gallo de un libro que me leí que se llama Why Buddhism is True, porque el budismo es cierto, y compara todas las enseñanzas de Buda con la ciencia actual, y como que de alguna forma todo lo que decía Buda ahora ha sido comprobado. Dukkha, creo que así se pronuncia, lo tradujeron como sufrimiento, Ya. cuando de verdad la traducción que debiera ser no existe la palabra. Es un concepto que no tenemos traducción directa, pero debiera traducirse algo como insatisfactionness, estar insatisfecho. El humano no está condenado al sufrimiento, está condenado a estar constantemente insatisfecho. Y ese es el sufrimiento del humano. Y eso biológicamente es porque siempre que viene lo llaman recompensa, la dopamina es como recompensa, más que nada como una motivación a repetir eso. Como me da dopamina para que yo coma de nuevo, tengo sexo, me da dopamina para que de nuevo me aparee, es como la hormona de repite esa cuestión. El problema es que ahora tenemos dopamina por todos lados y queremos repetirlo todo y nos lleva a enfermarnos, pero se libera dopamina y después viene como otra hormona o neurotransmisor que nos da una sensación de vacío. Nos comemos esa donut, la encontramos rica y después decimos, la próxima donut va a estar más rica. Y es el y la glutamato, buscamos. No me acuerdo cuál es el nombre. Claro. Pero estamos condenados a esa insatisfacción. Entonces, como que lo que uno tiene que hacer es, como decís tú, disfrutar el camino, pero la única forma para disfrutar el camino es apagando el ruido del lóbulo frontal, meditando de alguna forma para poder percibir el mundo de otra manera y poder empezar a darnos cuenta de estas emociones que nos llevan a buscar la siguiente donut, la siguiente hamburguesa, el siguiente hook de Tinder, poder parar un poco y decir, hey, estoy siendo como esclavo de todo lo que está pasando dentro o puedo auto-observarme. Conceptos como el not self, quiero puro volver a leerme el libro ahora que empecé a meter al agua. Es que está interesante. Y en el fondo llegamos a ver a Wim Hof, llegamos arriba a la montaña y automáticamente viene esta sensación de vacío, cosa que busquemos el siguiente Wim Hof, la siguiente montaña, el siguiente éxito, cuando toda la respuesta está no afuera. Es que ¿no será que hemos entendido mal esa compensación? ¿Ya? A ver, porque este mundo siempre lleva lo mismo, la polaridad. Ajá. ¿Sí? Que si hay un positivo, hay un negativo. Si hay que estar el día, está la noche. Si hay que estar el alto, está el bajo. Y así es como funciona la realidad. Entonces, si yo entiendo el logro, es una parte de la polaridad. ¿Qué es lo opuesto al logro? No hacer nada. O fracasar. Yo tengo una teoría. O sea, pero no importa. No me quiero quedar acá. No, sí, te entiendo. Sino es entender de que no nos podemos escapar de esta polaridad. Ajá. Entonces, esta satisfacción es lo opuesto a satisfacción. Y es decir, viene la compensación. ¿Cómo yo lidio con la insatisfacción que hay? O con la polaridad negativa. Lo mismo que decirte la alegría, la tristeza. ¿Cómo yo lidio con la tristeza? Como que nos cuesta mucho más procesar y sostener lo negativo, entre comillas, ¿sí? Lo que el animal huye. Pero si logramos trascender eso, que ahí viene la meditación, y es como trascender la polaridad. Si finalmente esta insatisfacción crónica o este glutamato se libera como compensación, porque tendría que revisar los apuntes en todo caso, pero en el fondo son mecanismos de conservación y de autoprotección. Es que imagínate, te aparearas, decirlo, estoy yéndome como la palabra animal, y tu cuerpo dijera, listo, no hay mejor. Se acaba la humanidad. Bueno, obvio. Necesitamos esa insatisfacción para seguir dando, pero tenemos que ser conscientes de que vaya a llegar arriba a la montaña y te vas a sentir insatisfecho. Sí o sí.
Claro. Nadie dice, listo, subí el Everest. No queda, no, es que subir el Everest en invierno por la cara difícil, solo. No paran y se mueren. Sí, po, la gente se muere. Se mueren en el camino. Entonces, el puro hecho de ser conscientes de que estamos condenados a estar insatisfechos, yo creo que tomando esa conciencia nos hace un poquito más conscientes de que, compadre, es el camino y no el destino. Es cada masticada de la dona, Sí, bien masticada, bien saboreada, más que terminármela lo más Claro. rápido posible. claro. Por eso digo, no creo que estamos condenados a, sino que la insatisfacción es parte de la vida. Como Buena, lo que... ¿cachai la buena, diferencia, no? sí, buena. Porque es como lo que queremos es sentirnos completos, sentirnos bien, pero no puedes escaparte de sentirte mal. No puedes escapar de eso. Y ahí dice Buda, pues, no te puedes escapar del sufrimiento, no puedes escaparte de la polaridad que no te gusta. Entonces, ¿qué hago? ¿Le abro esa polaridad o la integro como parte de mí? Parte de. Claro. ¿Cachai? Eso lo estamos aprendiendo, a integrar esa otra parte que se llama sombra. Que me es fácil ver mis luces, generalmente, o lo que me gusta de mí, pero me cuesta mucho lidiar con lo que no me gusta de mí. ¿Y cómo lo apago? Diferentes mecanismos para apagarlo. Yo me quedo callado. ¿Cómo eso? No sé, una de mis sombras es que me pongo soberbio. Entonces, para no caer en eso, me quedo callado nomás. Y tampoco el camino. Estoy consciente de eso, ¿cachai? No me quedo callado nomás. Entonces no digo lo que pienso para no caer en eso, porque es mejor irme al otro extremo. Y me pasó una pega de tanto quedarme callado que al final como no trabajan equipo. Entonces, como, Claro. ¿dónde está? Pero es que ahí quizás el problema es que no sabes cómo decir las cosas. ¿Cachai? Y ese es el real problema. ¿Cómo? Porque ahí una forma como que te juzga y no te da opciones. El trabajo terapéutico es ver qué es lo que hay de trasfondo para que te puedas ver el camino para pasar ese bloqueo que es, entre comillas, no poder hablar. Pero en el fondo es cómo adquiero habilidades para poder decir de forma amorosa, efectiva y eficiente lo que quiero, lo que está dentro de mí. ¿Cachai? Y integrando un poco eso, quizás por eso, No, tranqui, ya estamos. si estamos embriagados De cacao. cacaoandino.cl, vamos por el último conchito. Todavía queda. Voy a terminar así. Vamos a terminar corazón sí. abierto. De aquí Total. no dormimos hasta ahí, no valí. 6 días despiertos. Entonces, y quizás yo lo tengo súper identificado. Esa es otra de las razones de por qué estoy emprendiendo solo, porque trato de hacer todo solo. Igual. Pero necesito un poquito ese caminar rápido para armar un equipo y llegar más lejos. O sea, el que camina acompañado llega más lejos, el que camina solo camina más rápido. Y es un balance y he ido trabajando ese tema. Yo estoy en el mismo camino y a mí me ha pasado que por ese motivo me ha sido muy difícil tener un equipo. Muy difícil. Es que es distinto tener un equipo a tener socios. Bueno. Y yo creo... no sé. Pero igual. Yo tengo muchas ganas acá, mini paréntesis. Me fui a Torres del Paine con un grupo de ejecutivos que se llama YPO. Puros gerentes ¿Cómo te generales. fue? Bacán. De Chile. De Chile. Ya, Pura buena. no puedo nombrar porque es bien como privado quienes estaban ahí. Ya, seco. Pero gente que llega en helicóptero a su casa en La Parva, así como, ¿cachai? Claro. Pero así. en el sentido de que si tú eres gerente general estás muy solo. Sí. Para arriba directorio, para abajo son subordinados, para el lado quizás 2, 3 personas, pero tampoco puedes compartir muchas cosas que no personales. Ámbito familiar, laboral, personal. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué compartirías eso con tu...? ¿Pero por qué no lo hacen? Por eso salen estas organizaciones, para que lo hagan. ¿Cachai? Entonces tenían algo que se llamaba foros, donde se juntan en el foro y pueden hablar de lo que quieran, nadie juzga, nadie puede aconsejar, todos pueden hablar desde su experiencia. Oye, yo me vi en una situación parecida e hice esto, tómalo, déjalo, pero no es como lo que tú tenés que hacer es esto. Dije, ¿cómo puedo llevar esto? Me encantaría llevar esto a como mi ámbito, no sé, creadores de contenido. Estamos muy solos. Sí. ¿Te acuerdas? El otro día nos juntamos a almorzar y como que hablar de cosas, pero estructurales. Yo lo tiene súper estructurado, tiene palabras clave en una sociedad gringa, o sea, tenés que pagar una membresía y organización y todo. Los gallos eran demasiado humanos, siendo los gerentes generales más altos, eran gente muy humanas y en un encuentro muy humano y eran gente muy bacán y dije como
como que juntarse entre ellos y hablar desde las emociones y sentimientos y expresarse, yo creo que los ha ido humanizando y por eso aprecian tanto eso. Ese es como mi cierre de paréntesis, que sería muy interesante como no caminar este camino solo. Si bien estamos solos dentro de... Tenemos equipo, Pero tú eres pero el líder. esto de crear contenido es... No te lo enseñan en la U. ¿Cómo crear No. empresas de crear contenido? Bueno, existe el gerente, CTO, CFO, marketing. Uno va ahí apalancándose. ¿Cómo ir acompañándose en este camino? Pero cerrado este paréntesis nomás que quería mencionarlo. Es heavy esto de la disolución Sí. espiritual, de que no todo está fluyendo de manera positiva, pero al mismo tiempo está fluyendo, weón. Claro. ¿Cachai? El año pasado yo estuve muy ansioso, muy en la carencia, y me hizo replantearme un montón de cosas y también setear para dónde quería ir. Y este año ha sido totalmente distinto. Saqué mi balance, como te contaba antes de partir, y fue como, "Weón, va a estar todo bien". Y, después de 2, 3 años no, desde que empecé a rehabilitar, recién ayer hice como un asado con amigos, como el segundo asado con amigos. ¿En Y yo les decía a serio? todos como que me reía y decía, como, es que estoy volviendo a socializar. Porque yo creo que Fue tú en caso de emergencia rompa acá, dejar de contar con gente. es que tenía que vivirla así. ¿Cachai? Era mi camino. No, y ¿Cachai? Como que uno mira para atrás y uno dice... además, Alan, mira, crear algo tan grande requiere tu atención 24/7. Ujú. Igual Exactamente. yo ahora, que bueno, que me separé y que muchas cosas pasaron en mi vida, me he reencontrado con amigas del colegio. ¿Cachai? Que yo llevo 4 años emprendiendo, este es mi 5.º año emprendiendo, 2 o 3 no había nadie. Era toda gente como que creaba contenido o que estaba en este mundo espiritual, pero como que mi pasado no existía. Y llega un punto, más tarde que temprano, en que la vida te dice, no, tienes que ir a integrar todo lo que fuiste también. No puedes dejar atrás a tus amistades o a las personas o qué sé yo, partes tuyas, ¿cachai? Y ahora he vuelto a recuperar como contacto con estas personas y ha sido bonito porque me recuerdan quién fui, las cosas bonitas también que tenía, que dejé por ser tan acá emprendedora, cosas que tenía. Y también me hace rodearme de gente que piensa diferente a mí, Ujú. ¿cachai? Porque en el fondo pensamos muy parecido, por eso somos igual ahora amigos, creadores, ¿cachai? Entonces conté con gente que piensa parecido a uno, bacán, pero también hace bien juntarse con gente que piensa muy diferente a uno. Ujú. También hace bien. A mí siempre me nutrió mucho estas reuniones que tuve juntas con mis amigas del colegio. Y, y en todo esto que tú estás haciendo, que estás emprendiendo, que ya hay 4 años, tú estás intentando ayudar a gente a sanar. Ujú. ¿Tienes algún caso que podáis contar De... de cómo ayudaste a alguien y pasó de A a B, o sanó una Sí, enfermedad gracias a tu acompañamiento, tu sí. facilitación? Yo creo que sí tengo un caso de una persona que tenemos consultas desde el 2023, o sea, llevamos casi 2 años, que nos vemos con una frecuencia de 1 vez al mes, 2 veces al mes, depende, pero partimos como todas las semanas y de ahí cada vez más distanciado. No, tenía el mismo patrón mío en el fondo, que era muy ansioso, ¿sí? En el fondo de mucha hiperactivación del hacer, de cada vez más y lograr el éxito y cada vez más, pero sentía que no disfrutaba de nada de lo que lograba. ¿Cachai? Era como llegar a la siguiente cima, ya, es que la siguiente cima va a ser mejor. Y estaba en esta ilusión de que si llegaba a la cima más alta cada vez más, iba a ser más feliz. Y después se da cuenta de que ya no era así, ¿cachai? Y ahí ahora es como otro discurso. O sea, cambió su Otro discurso discurso. interno, Todo. cambiaron sus resultados, cambió su salud. Claro, como que en el fondo eso implicó, por ejemplo, dejar ese cargo de personas alrededor suyo, ¿cachai? Sobre implicarse con gente que no era nomás, ¿cachai? Como que creo que la parte de límites, poner límites, tan cliché también, es como decir, esta persona no es mi responsabilidad, no puedo hacer que cambie su curso, pero sí puedo en mi vida cambiarla. Entonces fue todo de dejar de atención o foco afuera y verse todo el tiempo adentro y de esa forma poder alinearse con su camino, ¿cachai? Y eso hoy sí te digo con certeza, que ya llevamos meses que me dice, me siento bien. Y sigue yendo a las sesiones, ¿ah?
me siento bien, me siento tranquilo, siento que disfruto, siento que todo está bien. Pucha, solté el control con la pega, dejé de estar todo el tiempo criticándole o cuestionándole a mi socio. O sea, un cambio. Y eso te digo, ¿cuál es la clave? La constancia. Esa es la clave entre alguien que tiene éxito y el que no. La Y constancia. la gente que entra a tu programa, Ujú. ¿cómo son los procesos que ellos viven? Bien parecidos todos en el fondo. Yo creo que tiene que ver con una negación de lo que sienten, como no saber o que están mal lo que sienten y querer como arreglar al otro, ¿cachai? Porque el otro es el que, si lo arreglo a él, ahí sí, Cambiar al mundo para que yo sentirse mejor, ¿cachai? Y es como decir, no, no dirija la energía para allá, dirígela para acá, todo siempre es para acá. ¿Qué pasa internamente? Porque si tú, en tu caso, me has dicho, pucha, es que yo no hablo con la gente lo que pienso porque me van a criticar o porque no se entiende lo que yo hablo, es como ya, pero es que pones el enfoque mucho en la otra persona. Pues eso se lo pongo acá. Ah, me falta herramientas para poder comunicarme de forma más efectiva. Ah, entonces me estoy dándome cuenta acá en qué está ocurriendo. Ah, es que no puedo estar al control. Ah, es que me da miedo el rechazo. Ah, es que me da miedo que me critiquen. Ah, es que me da miedo. Ah, y empezamos a trabajar y literalmente como a respirarlo y a contenerlo y ya después estás mucho más anclado en ti. ¿Cachai? Ese es el cambio, es estar todo el tiempo enfocado hacia afuera a estar enfocado hacia adentro. Porque ahí están las respuestas y ahí también está tu poder interno. ¿Qué tipo de personas llegan? ¿Cómo saber que estoy preparado para entrar a tu membresía? A mi membresía, primero las ganas. O sea, primero que nada, para mí, de lo más simple, ¿te hace sentido lo que hablo? Porque van a haber muchas personas hablando lo mismo, pero la forma en que yo te explico o posturo lo que yo veo te hace sentido. Y seguro tienes las ganas, segundo, perdón, tienes las ganas de trabajar en ti. Ujú. Sí, sí, yo creo que ese es el principal cuello de botella. Como que la gente siente que aún no es tan importante o aún no es su prioridad. ¿Cachai? Aún le falta algo más para que se decida. Es que no estoy seguro. ¿Cachai? Es que no espería Tener tocar fondo para tener las herramientas Exacto. para cuando llegue el momento sepáis. Es que mientras más esperas, más cuesta después. Sí. Ese es Es el punto. como lo que habláis de tus papás. En el fondo, Sí. como, oye, tu arritmia, bueno. Es Ahí como, veré. Hoy ahí te contaré veré. ahora por las arritmias qué le pasa. ¿Cachai? Sí. Entonces hay algo que no quiero aceptar y eso lo vemos en el coaching, como que la inmunidad al cambio. Mi profe me decía que había el caso emblemático del profe la inmunidad al cambio, que era como alguien que le decían, si no te tomas esta pastilla para el corazón, te vas a morir. Y no se la tomaba, y no se la tomaba, y no se la tomaba. Y después de todo el trabajo, cuento corto, su miedo no era la pastilla. De hecho, lo peor que podía pasar era que se muriera y aún así no se la tomaba. Era que si se tomaba la pastilla, él sentía que estaba viejo. Ah. Y cuando tomó conciencia de eso, empezó a tomarse la pastilla. ¿Cachai? Entonces su miedo nunca Qué fue la heavy. pastilla, nunca fue morirse el corazón, era que aceptar de que si empezaba a tomarla, era que ya estaba viejo y como que ya no era el gallo de antes y la crisis y todo lo que... Y no quería aceptarlo y lo rechazaba a tal nivel de que no se tomaba la pastilla. Y cuando tomó conciencia de que era por eso, no pasa nada, me siento Oh, mejor, vamos para adelante. Entonces, qué pasan cosas heavy. así. Onda, yo una vez le hice coaching a alguien y me decía, estoy cotizando muy barato. Y me dicen que sí, y después no puedo entregar porque no tengo los recursos monetarios para contratar el equipo que se necesita y quedo en cero perdiendo plata. Es que mi papá cuando era chico me tiró a jugar tenis con los más amateurs, Mm. cosa de ganar y nunca perder. Y por eso Mm. siempre me tiro a ganador. Entonces, haga un Ya. experimento, cotiza tan caro que te digan que no. Mm. En el borde del sí el no. Ok, Alan, me dijeron que sí. Y ahí se desbloqueó todo y un día me llama 3 meses después, tengo 100 palos en la cuenta y no sé qué hacer. La raja. ¿Cachai? Es como, me dijeron que Que sí se a me esa y a pegue, que la se me siguiente y a pegue. la siguiente y a la siguiente. Entonces, suceden cosas cuando uno Sí, agarra conciencia de esa historia, como tú decís, que no se está contando a uno mismo, que te qué está heavy. llevando a bloquearte y no salir más allá. Y eso está en el trabajo hacia adentro y por eso la espiritualidad hace bien Sí. desde un punto médico, desde un punto físico. El camino que uno tome para llegar para allá, podemos esperar hasta tocar fondo, después salir, podemos estar toda una vida en un mismo hasta tener arritmias constantes y no querer nunca aceptarlo. Eh, Mm. y yo creo que podemos empezar hoy día. Ahora hay muchas cosas, hay mucha Sí, información. sí. Partamos con un
retiro de silencio, partamos con una meditación de 5 Ya. minutos, partamos con De ayunar. menos a más. De menos a más, sin exigirse, muy de a poco, porque yo siempre hablo como, desde la primera vez que me metí al agua fría, pero yo venía con la curiosidad desde mucho antes, el querer de mucho antes. Yo también viajé a Bali y fui a una casa donde todos los días hicimos una meditación distinta. Traté de ir a un retiro de meditación y justo era la semana de Buda y estaba cerrado, entonces fue como, no. Y eso fue en 2016. Y después llegó la Jim Carrey, po. 2017, Ah. 2018, quebré, depresión, después adicción y todo el como, toca fondo, ¿por qué no lo hiciste antes? Como, ahora sí, ¿cachai? Partes de ahora y lo que hemos hablado, no es necesario tocar fondo tan profundo para empezar a hacer Pero mejor ojo que después tocas menos profundo. cada ¿Te vez toca pasa? menos profundo. Ah, sí. Ya cachai, ya cachai. Ya caché, o sea, cuando estoy llegando al burnout es Ya, como, no, ya ya estaba digo, ahí. no, me voy a la Sí. playa y conecto, y cuando hay sol, tomo sol, como que Sí. uno ya tiene las herramientas. Sí. Entonces, ¿qué viene en el futuro para Holistic Medic? Ah. Te vaya a Bali, Sí, ¿qué al buscáis? sudeste. ¿Cuál es el norte? Dejarte sorprender, pero ¿cuál es esa flecha? ¿Para dónde vais? Recuperar el goce. Ujú. El gozo, el estar presente, el disfrutar de lo que hacemos, de estar ahí. Como que esa parte mía que fue un poco enterrada desde muy chica, que la diversión era no una necesidad, sino que un Un poquito premio. lo que sentí de la playa. ¿Cuándo eso? Cuando saliste de medicina. Sí, eso de decir, estoy acá conectada bien con más gente que hace lo mismo. Como volver a embriagarte espiritualmente. Puede ser, o a sentirme más viva, no sé. Es como, porque yo siento que con cada viaje lo que hago es sacarme el viejo ego un poco, Ajá. o dejarlo en pausa, esa Josefa, como es como esa Josefa de Chile, Ajá. a decir que esta Josefa que no conozco. O sea, medicina, playa, sentirte increíble, repetirlo muchos Ajá. meses. Sí. Ahora, de nuevo estás cayendo en lo mismo, tortuoso, no sintiéndote bien, Sí, el deber estancada. ser, estancada. Ok, ya sabéis. Solamente que no nos vamos más lejos. Claro. Y después, ¿qué va a pasar? No, pero está bien. Eso voy como a descubrirme más, a explorarme más, a incomodarme un poquito más y a mí es como soltar el control porque hay que seguir, no conozco nada, no conozco el lugar, no conozco la gente, no. Y lo que mejor te emociona ahí es entregarte. Entonces, para mí esa es la mejor medicina. Como dice la teoría también de la zona confort. El aprendizaje está fuera de tu zona confort, pero antes de la zona de pánico. Sí lo he Y yo escuchado. creo que no hay nada que te enseñe más que viajar, porque no está en tu casa, no es tu comida, no están tus cercanos, no está papá, no está mamá, está ahí un pasaje bastante caro de volver y muchas horas de vuelo, entonces tenía esa fricción y es como, ok, estoy acá, y aparte es un lugar bonito, es muy Sí, interesante, uno conoce otra gente nueva, cultura. no hay nada mejor que ir a un hostal y hay pura gente, tiene ese son común. Sí, Onda, ¿a dónde vais? ¿Dónde vais después? ¿Dónde estuviste? Tema de sí. conversación con quien Típica. queráis. Sí, la apertura a Y esa gente a conocer gente es mucho más amplia que la si va a la esquina. Po. si hay el café de la esquina, Sí. obviamente. Entonces, uno va a aprender, dejarte sorprender. Mucha gente con like-minded. Y qué rico que vayas a hacerlo. Qué rico que lo hagáis. Agradecida. Te deseo onda, toda la Gracias. abundancia, todas las sincronías. Recuerda a Deepak Chopra que dice, no existen las coincidencias, siempre esa persona delante tuyo tiene algo que enseñarte. Entonces, orejita abierta, hartas preguntas para saber por qué. Y hubo mucho tiempo que me seguí por esa filosofía de muy Ya. chico y el mundo te va sorprendiendo. Pero también con una patita en la tierra diciendo, hey, no nos dejemos llevar por la misticidad en el fondo, Claro. la sincronía 100%. Sino que atento a qué está pasando. Así que salud por eso, Salud. con este cacaíto, No me queda nada que cacaíto tomar. andino. Estaba muy bueno, tan bueno que se me acabó. Sí, nos tomamos todo, yo también estoy como medio acelerado. Ah. Ya, Josefa, muchas Ya. gracias por participar. Y eso sería el primer capítulo del podcast La Nave. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Alan. Buenas.